Me comenta mi nutrióloga que no coma atún y salmón, pues tienen mercurio. Luego dijo que metales pesados y terminó con estos hidrocarburos. ¿Es verdad que se hacen termómetros con atún? No. A ver, todos los peces, algunos en concreto, como el atún y el salmón, contienen algunos metales pesados. Los metales pesados en gran cantidad, son dañinos, porque si comes mucho, si ingieres muchos metales pesados, se acumulan en el cuerpo y causan daño. Lo cual no quiere decir que no debas comer atún, lo que quiere decir es que probablemente no debas comerte 2 latas de atún al día durante 5 años. Las dosis aprobadas de mercurio en una lata de atún son 1000 veces menores, 1000 veces, no lo digo literalmente, son muchísimo menores que las que realmente serían dañinas. Es decir, si sería dañino que tuviera un 10, las organizaciones encargadas de la seguridad alimentaria no le ponen 9 ni 8, sino le ponen 3. Por lo tanto, si una lata de atún se sale de la normativa y en vez de 3 tiene 5, sigue estando muy lejos del punto donde empieza a ser peligroso, que sería 10. Es un ejemplo que no me los inventados, pero para que te des cuenta, la gente encargada de seguridad alimentaria no necesita a tu nutrióloga. Hace muchos años sabe esto y lo controla constantemente, y constantemente hay inspectores que van a las compañías enlatadoras de atún en concreto y hacen mediciones de la cantidad de mercurio que contienen los animales. Cuando se pesca, hay muchas veces controles en los animales, en los atunes, para saber cuánto mercurio tiene la carne y si es peligroso o no para el ser humano. La cantidad, porque todo es cuestión de cantidad. Fue la única observación inteligente del alquimista Paracelso, que por otro lado tenía unas ideas absolutamente idiotas, pero esa vez sí lo dijo, ¿no? Que la dosis hace al veneno. Si tú tomas una cantidad minúscula de estricnina, pues no te va a pasar nada. Si te tomas un vaso, pues te vas a morir. Entonces, dile que atún y salmón sobre todo tienen mercurio. Y me acabo de comer hoy una cola de salmón a la plancha y mi perro la piel, que le encanta. Mira, eso es entonces. El atún y salmón contienen mercurio y está controlado por las agencias encargadas de la seguridad alimentaria, por las agencias encargadas de la seguridad pesquera y porque a nadie le conviene matar a sus clientes. No sé si te pones a pensar en eso. Ninguna empresa piensa que su prosperidad, si tiene 1000 clientes, está en matar a la mitad. Generalmente las empresas, por sus mismas características, buscan tener más clientes y vivos les conviene más. Entonces, sí puedes comer atún, sí puedes comer salmón, sí puedes buscar en Google fácilmente qué cantidades están autorizadas en tu país o en tu entorno de mercurio y no comer una dosis mayor. No comerte uno. Si te comes 2 latas de atún al día durante muchos días, durante meses, pues probablemente te hagas daño, ¿no? Lo de los hidrocarburos no tiene nada que ver. Esto es, si confunden metales pesados con hidrocarburos, lo que tiene que hacer tu nutrióloga es estudiar química.